¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de debate constitucional a través de Polar Comunicaciones. Vamos a seguir debatiendo y conversando sobre los distintos aspectos que van a ser el tema por lo menos hasta el mes de abril, cuando van a ser las elecciones de los constituyentes, y después ni que hablar porque se va a escribir, a armar una nueva constitución para Chile. Estamos en este capítulo del programa con don Rodrigo Álvarez, usted ya lo conoce, abogado, ex parlamentario por Magallanes. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Muchas gracias por esta invitación para conversar de temas tan relevantes como son las materias constitucionales. Y como bien dices tú, de aquí hasta el 11 de abril en clave electoral, pero a partir de ello vamos a estar bastante tiempo, al menos entre 14 a 15 meses, entre la redacción de la Constitución y finalmente el momento en que se presente a la votación de los magallánicos y de los chilenos el texto que proponga la Convención. Rodrigo, estamos ya a una semana de que se iniciara el periodo de campaña, ¿no es cierto? Y con la posibilidad de hacer publicidad a través de los medios. ¿Cómo has visto tú el ambiente de campaña? ¿Cómo se están moviendo los candidatos? ¿Cuál ha sido tu estrategia? ¿Cómo ves esta gran cantidad de candidatos que también hay, caras nuevas, caras no tan nuevas, en un interés bastante inusitado por una elección, ¿no es cierto? Hace tiempo que en Chile estábamos más bien acostumbrados a elecciones famélicas, ¿no es cierto?, con poca participación de la gente, con pocos candidatos, diría yo también en general. ¿Cómo has visto tú este inicio de campaña? Bueno, en primer lugar, como bien dices tú, es una elección especial. Yo diría por varios factores. Uno, la cantidad de candidatos, pero también todavía el relativo desconocimiento que tiene la población. De hecho, es uno de los problemas que yo creo, o uno de los temores que tengo para este proceso, que yo creo que todavía está recién empezando a interiorizarse los magallánicos, los chilenos en general, sobre la votación, sobre la importancia de este cargo, que además es primera y probablemente única vez que se vote, que es el de convencional constituyente. Si eso además se mezcla a los cargos de alcalde, que tradicionalmente se han votado, a los cargos de concejales y al nuevo cargo de gobernador, tenemos, como decías tú, un enorme número de candidatos en este momento presentándose ante la ciudadanía. Yo creo que han partido las campañas ya, como tú señalas, con cierta todavía lentitud, van a ir agarrando vuelo. Son muchos candidatos, son más de cerca de 40 los candidatos a la Convención Constituyente, pero al mismo tiempo se agregan los candidatos a gobernador, los candidatos a concejal, los candidatos a alcaldes, así que probablemente durante el mes de marzo vamos a ver una gran explosión de propuestas y de ideas de muchos candidatos. En mi caso, ya llevo varias semanas en esta actividad, reuniéndome con personas, conversando con muchos de ellos, queriendo saber cuáles son las principales inquietudes para un proceso constituyente tan importante, y así vamos a seguir sin parar de aquí hasta el 11 de abril, donde será finalmente la elección. Rodrigo, y en estas conversaciones que has tenido con los magallánicos, ¿qué es lo que te plantean? ¿Cuáles son las principales inquietudes que tú has podido recabar en cuanto a una nueva constitución? En primer lugar, y yo creo que es muy importante insistir nuevamente en eso, es no tener un exceso de expectativas. La Constitución es el marco general, es nuestra norma que sostiene nuestro sistema político, jurídico, económico y social, pero no es la varita mágica que soluciona todos los problemas. Por lo tanto, lo primero que hay que aclarar es eso. Tenemos que buscar un texto constitucional que sin duda alguna nos permite una mejor convivencia, que permite hacer un nuevo punto de partida. Las constituciones anteriores duraron 40 años, así que si lo hacemos bien, vamos a escribir esa norma por los próximos 4 o 5 décadas. ¿Qué es lo que más me plantean? Yo diría, son dos grandes grupos de cosas. Un tipo de cosas forma parte de uno de los pilares de una constitución, son todo lo que es la organización del poder como tal. Y fundamentalmente ahí surgen los temas de regionalización, surgen los temas de nuevas atribuciones de las autoridades, surgen los temas relacionados con las leyes de zonas extremas, etc. Todo ese conjunto de normas que van por el pilar, por así decirlo, de organización del Estado. Pero al mismo tiempo surgen muchas preguntas sobre el otro pilar que sostiene una constitución, que son el conjunto de derechos, de obligaciones, de libertades que tienen las personas. Y evidentemente ahí el mayor número de preguntas va hacia aquellos derechos sociales que contiene hoy día la Constitución, cómo se pueden perfeccionar, cómo se pueden mejorar, cómo puede haber una mayor y mejor respuesta del Estado a este pacto social que requieren los magallánicos y los habitantes de Chile
en cuanto, por ejemplo, a temas de pensiones, de vivienda, educación y salud. Si tú me dijeras, ¿cómo es la presentación o la pregunta más típica? Corre por uno de estos dos caminos. O hay un interés especial en temas de regionalización y descentralización, o hay un tema particular también de interés en materia de los derechos y particularmente los derechos sociales que puede tener una carta fundamental. Rodrigo, vamos a profundizar sobre esos temas que tienen que ver con la nueva Constitución de Chile, pero antes me gustaría llevarte a otro terreno más electoral, porque hay un sector de la población, ¿no es cierto?, y de líderes de opinión que han manifestado su inquietud y tal vez rechazo también frente a la posibilidad, como se ha dado, ¿no es cierto?, de que haya gente que haya votado rechazo en el plebiscito, pero que sin embargo hoy día esté participando de este proceso electoral. ¿Qué opinión te merece esa postura? Me parece que esa postura encierra un profundo error y al mismo tiempo una posición bastante antidemocrática si uno la analiza en detalle. Porque estamos hablando de que significaría que el primer acto de muchas personas sería excluir de sus derechos al 20% de la población de Chile. Uno de los derechos de las personas es ser elegir, pero también ser elegido. Y la verdad es que, lo voy a poner en términos personales, a diferencia de todos los demás candidatos a la Convención Constituyente, yo he participado ya en 9 grandes reformas de la Constitución. O sea, yo no tengo problemas en reformar la Constitución cuando es necesario. Participé en 9 grandes reformas y particularmente en la reforma del año 2005, que es la que lleva a que la Constitución hoy día tenga la firma del presidente Lagos y de todos sus ministros. Ahí, como jefe de bancada del grupo de diputados más grande que había en el país en esa época, me tocó liderar desde la oposición esas conversaciones junto al presidente en la época de mi partido, las conversaciones para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, yo no tengo problemas en reformar la Constitución cuando es necesario. Lo he probado en mi vida. Y de hecho, estaba absolutamente convencido de que si los chilenos querían una reforma de la Constitución, era mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho menos inestable, proceder a reformarla con su actual estatuto y con su actual fórmula de reforma que, entre paréntesis, ha sido usado decenas de veces. Pero esa posición perdió. Y como demócrata hay que respetarla. Perdió. Ahora, ¿qué corresponde también como demócrata? Decir, bueno, la mayoría de la gente optó por un camino. ¿Cuál camino? Tener una nueva convención constituyente en la cual discutamos todos estos proyectos. Y lo que un demócrata hace es sumarse a esa definición, a esa decisión que tomó los chilenos. Y eso es lo que voy a hacer. Y voy a tratar de trabajar, si los magallánicos si lo quieren y me eligen, para tener la mejor constitución. Esto es similar a lo que muchas veces me ocurrió como diputado, por ejemplo, que rechacé lo que se llamaba la idea de legislar de un determinado proyecto de gobierno de los gobiernos de la época. Pero una vez que perdía y que se aprobaba la idea de legislar, trabajaba en la Comisión de Minería, en la Comisión de Energía, en la Comisión de Hacienda, etcétera, por perfeccionar el proyecto. Eso es lo que corresponde a una democracia. Sería como decirle, por ejemplo, hay mucha gente que no votó por el presidente Piñera hace 3 años atrás. Entonces significa que con eso, al no votar, al haber votado por otro candidato y perder la elección, significa que no pueden hablar más de política durante el gobierno del presidente Piñera. No, al contrario, tienen todo el derecho a opinar, como todos tenemos el derecho a opinar. Particularmente creía que había otros mecanismos para producir los cambios y las modificaciones que los chilenos quieren. Pero esa posición perdió. ¿Y qué corresponde a mí como demócrata? Aceptar que perdió y por lo tanto trabajar profundamente por que este camino elegido por la inmensa mayoría de los chilenos resulte. En realidad, a mí no, yo no entiendo la lógica de aquellos que han dicho que no se deberían postular. Ya te decía, más allá de lo profundamente antidemocrático, porque es privar de parte de sus derechos a un 20% de la población, no tiene lógica correcta en un sistema democrático, en que se someten determinadas votaciones y una vez ocurrida, todos la asumimos, todas la validamos y por supuesto todos trabajamos a que esa fórmula sea la correcta, que es lo que yo al menos estoy haciendo. Claro, a mí me parece también que de alguna forma esa postura de negar la posibilidad de que la gente que votó rechazo participe en este proceso constituyente tiene como base un supuesto que es equívoco. Me parece a mí que mucha gente cree que la gente que votó rechazo es porque defendía la Constitución del 80. Puede ser que haya gente que haya tenido esa postura, pero yo creo que también hubo mucha gente que votó rechazo porque estimaba de que, o uno, como dices tú, hay un proceso dentro de la Constitución, hay un estatuto dentro de la Constitución que permite reformarla y que es más rápido y que tiene menos incertidumbre, o también tenían el análisis o el diagnóstico de que el problema de Chile no era la Constitución y que se podía llegar a dar, respuesta a las demandas que tenía la gente y que tiene la gente legítimamente en sus derechos sociales, en sus pensiones, etcétera,
sin necesariamente modificar la Constitución. Me da la impresión de que también ahí hay una visión un poco errónea en cuanto a la posición del rechazo. Así es, yo creo que había múltiples razones para una u otra oposición, a múltiples. Tú has señalado algunas de ellas, había otras también relacionadas con que gente valientemente decía esto no estaba en un programa de gobierno que había sido aceptado y había sido votado mayoritariamente. Había otros que tenían un rechazo a los hechos que llevaron al acuerdo constitucional, es decir, había múltiples razones. Pero lo relevante es una cosa, y lo digo tranquilamente porque me ha tocado muchas veces que sea así en la vida. Los que pensábamos de una forma así, ya te decía, en mi caso era porque creía que las reformas de la Constitución podían hacerse de una forma distinta, más rápida, y que ya había sido aprobada en más de 26 ocasiones. Bueno, cualquiera sea eso, perdimos. ¿Ah? Y lo que corresponde como buenos demócratas es decir, ok, la mayoría de los chilenos quisieron un camino distinto. Y aprobemos todo ese camino, usemos todo ese camino, pero participemos todos. Lo que no puede hacerse es unilateralmente excluir el 20% de los chilenos, decirle, mira, imagínate, sería lo más antidemocrático que el primer acto de este, o el segundo, el primero fue el plebiscito, el segundo acto de este nuevo proceso constitucional sería decirle a un 20% de los chilenos, ah, pero ustedes participan a medias, ¿no? Ustedes no pueden ir a la convención. Eso es profundamente antidemocrático. El derecho, los derechos de elección conlleva también el derecho a ser elegido. ¿Eh? Históricamente. Entonces, lo que ocurre acá es sencillamente había posiciones válidas. Una ganó, y ganó por un amplio margen, absolutamente. Bueno, ¿qué corresponde ahora? Que todos nos unamos a eso, que todos definamos eso, que todos trabajemos por el buen éxito de esto. No solamente aquellos que votaron en una u otra posición, ojalá también aquellos que ni siquiera aparecieron ese día del plebiscito. Recordemos que son más de 5 millones y medio de chilenos que los que no votaron. Por lo tanto, ojalá todos participemos en abril, ojalá todos participemos en el proceso del próximo año cuando se tenga que votar. Pero lo más importante, ojalá todos participemos buscando lo mejor y el mejor objetivo para Magallanes y para Chile. Al menos esa es mi intención desde el día 1 en este proceso constitucional. Rodrigo, tú mencionaste algunos aspectos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la regionalización y los derechos sociales, ¿no es cierto?, que son inquietudes que tiene legítimamente la gente en una nueva constitución, pero también en las constituciones se establecen ciertos principios económicos, el derecho el principio de la libre empresa, en fin, una serie de cosas relacionadas con el emprendimiento. ¿Cuál es tu postura al respecto? La Constitución en eso van diseñando una serie de principios conforme a lo que puede requerir un país. Esto es bien importante. Las constituciones, y quiero insistirlo, no se escriben en el vacío, no se escriben en el aire, se escriben o en un modelo teórico. Se escriben para las necesidades concretas de un país. ¿No? Y surgen una serie de principios. Y nuestra constitución actual, tal como habían hecho algunas de las reformas a la constitución del 25, fueron creando algunos principios para nuestro país. Evidentemente, algunos de estos principios económicos tienen directa relación con nuestros derechos. El derecho a propiedad, el derecho a desarrollar una actividad económica, el derecho a emprender, etc. Ellos deben ser profundizados en la nueva Carta Constitucional. Por ejemplo, yo creo que debe ser un principio de la nueva Carta Constitucional el derecho en materia de libre competencia. Y hasta ahora ha sido una materia propia de la ley, pero yo creo que debe estar como un principio constitucional. ¿Y por qué por un principio constitucional? Porque hemos tenido casos muy graves en esta materia en los últimos años en Chile. Pero conjuntamente con este grupo de derechos, hay una serie de normas y principios que establecen elementos muy importantes para el funcionamiento de una economía, que son propios de lo que se conoce como el orden público económico. Por ejemplo, ¿quién tiene la atribución para presentar proyectos que creen, modifiquen o extingan impuestos? Las constituciones siempre están muy relacionadas con el tema de los impuestos, porque el tema de los impuestos está muy relacionado con la libertad y con la propiedad. Todos los grandes movimientos constitucionales han tenido alguna discusión tributaria. Pero no solo está eso, está lo que se llama la ley de presupuesto del Estado. Están las atribuciones económicas que tiene el presidente de la República o el Congreso, o que yo creo que deben extenderse a las regiones. Están los temas del Banco Central, etc. Es decir, nuestra Constitución está, por ejemplo, las normas sobre endeudamiento. Y ahí también tenemos que profundizar. Yo creo que tiene que haber más responsabilidad fiscal establecida en la Constitución, porque la responsabilidad fiscal es una garantía de estabilidad en el largo plazo, pero al mismo tiempo una garantía de protección a la vida económica de todos los chilenos. Por lo tanto, una materia muy relevante de todo el análisis constitucional, como tú me preguntas, va a ser estos grandes principios. Algunos corren nuevamente por el pilar exclusivo de los derechos de las personas. El derecho a desarrollar una actividad económica, el derecho a emprender, como te decía.
Otros corren más directamente con la organización del Estado. Y en esos principios, por ejemplo, tenemos los relacionados con el gasto público, con la ley de presupuesto, con las atribuciones de las distintas autoridades. Esas materias van a ser o son particularmente relevantes. La mayor parte de las construcciones en materia de principios de orden público económico que tiene actualmente nuestra Constitución fueron pedidas por una larga sucesión de presidentes de Chile en la década del 30, el 40, el 50, el 60, que iban reclamando por alguna norma que parecía atentar con la adecuada responsabilidad fiscal. Y eso es lo que hoy día tenemos en nuestro marco y es lo que vamos a tener que trabajar, probablemente mejorándolo y perfeccionándolo, porque mal que mal muchas de estas normas fueron escritas para una economía de la década del 70 y estamos hablando de una economía de 50 años después. Fíjate que me haces acordar de una entrevista que leí este fin de semana en el Mercurio del autor del libro bestseller ¿Por qué fracasan los países?, un economista muy destacado de Estados Unidos, quien señaló y diría yo que pidió públicamente de que la Constitución, la próxima Constitución de Chile, no sea antiempresa. ¿Existe ese riesgo de que una nueva Constitución pueda tener un sesgo ideológico y que pueda más bien coartar la actividad privada y el emprendimiento? Yo creo que algunas personas así lo piensan y creo que sería extraordinariamente negativo. Si evidentemente nosotros tenemos problemas como país, pero al mismo tiempo hay que reconocer lo mucho que se ha avanzado durante los últimos 40 o 50 años, la mayor parte del tiempo yo al menos estuve en la oposición, pero tengo que reconocer lo mucho que avanzaron los gobiernos, por ejemplo, de la concertación en muchos de estos aspectos. A ver, tener sesgos de esa naturaleza me parecen profundamente erróneos. Lo que uno debe tener es la adecuada protección de varios elementos que permiten un correcto desarrollo y desempeño de la empresa. Por ejemplo, las normas sobre el medio ambiente, por ejemplo, las normas sobre recursos naturales, por ejemplo, las normas sobre derecho laboral, por ejemplo, la que aludía hace un rato atrás sobre libre competencia. Pero me parecería un tremendo error tener un sesgo antiempresa por parte de un texto constitucional, lo que tampoco corresponde ni a su estilo ni a lo que habitualmente contiene una norma de estas características. Rodrigo, también hay otro aspecto de la Constitución que tú lo has mencionado en alguna oportunidad, que tiene que ver con las atribuciones de las autoridades, que tiene que ver también, obviamente, con esta nueva autoridad que se va a elegir en abril, que es el gobernador regional, cómo descentralizar el poder, cómo hacer que las regiones tengan más autonomía. ¿Cómo se puede plasmar esto en una Constitución? Primero, fortaleciendo ciertos conceptos. La Constitución tiene como ciertos principios y después tiene ciertas concreciones. Los principios en materia de descentralización y concentración están en el artículo 3º de la Constitución, que va a haber que mejorar en su redacción para hacer más obligatoria su aplicación. Pero después tenemos un capítulo 14 que alude a las distintas autoridades en materias regionales, provinciales y comunales. En este capítulo, por de pronto, va a haber que reforzar las atribuciones propias del gobierno más cercano a la gente, que es el gobierno de su comuna, el municipio. Hemos hablado en varias entrevistas sobre la urgente necesidad de que a esa escala existan más normas en la Constitución respaldando. Se ha avanzado, no es la misma Constitución del 80 la que hoy día tenemos vigente en esta materia, pero todavía se debe avanzar más. Y lo mismo ocurre con las atribuciones del gobierno regional y el gobierno provincial. Yo creo que hay algunos de estos temas que con la nueva normativa quedaron un tanto mal construidos. La prueba está en las últimas semanas en la discusión sobre determinadas atribuciones en materia de las leyes de excepción, si a quién le quedaban, si le tocaban al nuevo gobernador o al delegado presidencial. Bueno, las muestras están que si una cosa tan importante para los magallánicos como es determinadas atribuciones en leyes de excepción, tenemos que estar discutiendo a quién le tocan, a quién son, significa que tenemos un problema. Ese problema puede ser a veces solucionado por la Constitución, a veces solucionado por la ley. Pero desde ya lo que vamos a tener que reforzar, porque ese es el camino para esa descentralización, es las atribuciones, el poder y la fortaleza de los gobiernos regionales, provinciales y comunales en el texto constitucional. Y conjuntamente con ello también es muy importante tomar ciertas decisiones adicionales que fortalecen o que robustecen la definición a nivel regional. Ya te decía en otra ocasión, por ejemplo, en cuanto al gasto público, en cuanto a determinadas atribuciones de rentas, de la ley de rentas regionales o la ley de rentas municipales. También hay un espacio en el texto constitucional para poder discutir esa materia. Muy bien, Rodrigo. Vamos a hacer una muy breve pausa. Vamos a seguir conversando aquí en Debate Constitucional a través de Polar Comunicaciones. Vamos a tener una invitada después de la pausa, así que espérenos.